autoasientos, carriolas, alimentación, autoasientos, higiene, seguridad, blancos, actividad infantil, juguetes, colechos, cunas, de verdad, todo lo que no se imaginen tenemos aquí. Les agradecemos muchísimo que vengan y que estén aquí presentes con nosotros. Está aquí las doctoras del grupo Pediacrece, que vienen a darnos una plática de alimentación complementaria y hacer una aliada más de Babies Amor para que nos den herramientas para ser las mejores mamás que todas queremos ser. Entonces, pues muchísimas gracias, doctoras, bienvenidas. Las dejamos. Parte de Babies Amor lo que busca es tener esta área de Moms University, en donde queremos, tomamos a lo largo del mes distintas pláticas sobre distintos aspectos de las mamás, de lactancia, estimulación temprana, alimentación. Vamos tocando a lo largo del mes este tipo de tópicos. Pues muchísimas gracias otra vez y bienvenidos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto. Como ya nos presentó Sol, nosotros somos el equipo de Pediacrece. Somos un grupo que es conformado por 20 estudiantes, está conformado también por la nutrióloga especialista en nutrición pediátrica. Yo soy la doctora Paulina Tejera Baños, soy médico pediatra, consejera en lactancia materna, asesora de nutrición. Estamos aquí también con la doctora Marianita, ella es la doctora Mariana Correa, médico pediatra, y con la licenciada Allen, nutrióloga, especialista en nutrición pediátrica. Y bueno, aquí estamos muy agradecidos con la tienda, con Sol, con todos los que nos invitaron, el equipo de Babies and More. La verdad es que como lo dicen, aquí es donde van a encontrar todo lo que tú y tu bebé necesitan bajo un mismo techo. Está increíble esta tienda. No seríamos capaces de Chu. muy padre. Vamos a tocar cosas muy técnicas, cosas que vamos a explicar a nivel fisiológico del por qué, cuándo, cómo, y pues todo lo que aquí en Babies and More podemos encontrar y que les ofrecen a ustedes para hacer esta etapa de la vida pues lo más práctico y divertido posible, porque eso es lo que es la alimentación, es una de las etapas que a nosotros como equipo más nos gusta. Lo damos, lo promovemos durante nuestras consultas y pues bueno, vamos a empezar a compartir pantalla, por favor, Veré. Muchas gracias. Bueno, aquí como ya lo comentábamos, está el nombre de cada una de nosotros. Nosotros somos el equipo de Pediacrece y estamos en Babies and More, satélite. Bueno, para comprender un poquito todo esto que va a llevarnos a lo que es la alimentación complementaria, es muy importante que tomemos en cuenta las etapas del crecimiento y desarrollo que van desde la concepción hasta la adolescencia, ¿no? El tema que nos compete principalmente es sobre la primera infancia. Son las definiciones que nos da la literatura. En México el IMSS cataloga la primera infancia de los 0 a los 8 años de edad, y a nivel mundial la primera infancia por UNICEF se cataloga a partir de los 0 a los 5 años de edad. El promedio efectivamente va a ser de los 0 a los 5 años de edad, y el tema que nosotros vamos a tomar en cuenta, bueno, a partir de ahorita, es la etapa de los lactantes, que va lactante menor del primer mes al primer año de vida, perdón, y el lactante mayor que va del segundo año de vida a los 3 años de vida. La que sigue, por favor, Veré. Aquí, bueno, los primeros 1000 días de vida, esto es algo súper bonito, es la primera infancia, lo que comentaba hace ratito.
es todo lo que compete de los 0 hasta los 3 años de edad. Esto es muy bonito, es una parte teórica, pero también práctica que nos gusta comentarles a ustedes. ¿Por qué? Porque la alimentación no solo es llegar y, bueno, ¿qué va a comer el niño y punto? No. La alimentación viene desde la etapa de la concepción hasta la etapa del crecimiento, de la etapa prenatal, perdón, la etapa perinatal, hasta que ya el bebé salió, lo estamos alimentando. Vamos a tener aquí pláticas de lactancia materna, que también es maravilloso. Hasta la etapa de los 6 meses, que es donde ya decidimos iniciar la alimentación complementaria. Todo esto tiene un porqué, se los va a explicar la doctora Marianita en un momento más, cómo lo vamos a iniciar, y todo esto lleva a cabo en el desarrollo, en el neurodesarrollo. La que sigue, Bere, por favor. Vamos a ver aquí que toda esta etapa de los 1000 días, de los 0 hasta los 3 años, en la alimentación complementaria es algo que va a llevar el desarrollo tanto físico, cognitivo, lingüístico, socioafectivo del niño. La alimentación no nada más tiene que ver, como les decía, en cómo va a comer el niño y qué va a comer, sino todas las cantidades, porciones, cómo empezarla, cómo desarrollarla. Todo esto se va a ver involucrado en un desarrollo óptimo de nuestro pequeñito. Todos nos encantaría ver que nuestro hijo corre, juega, brinca y realiza todas las actividades de una forma óptima. Pues créanme que si algo nos gusta de la pediatría y por lo que somos pediatras es porque creemos que es una etapa preventiva. Y la prevención viene desde cómo llevamos el embarazo, desde la concepción y desde cómo estamos impartiendo todo este estudio, todo este seguimiento a nuestros bebés desde el día 1 de vida hasta la adolescencia. La que sigue, por favor, Veré. Bueno, aquí va a iniciar la doctora Marianita en la parte técnica. Esta parte es muy interesante porque es donde les vamos a explicar el porqué de cuándo y cómo iniciar la alimentación complementaria. Bueno, hola, mucho gusto a todos. Soy la doctora Mariana Correa, soy pediatra. Y bueno, lo que vamos a hablar va a ser aquí de cuándo iniciar la alimentación complementaria. Normalmente la OMS, UNICEF y varias sociedades de pediatría, dentro de ellas la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Pediatría y la Sociedad Europea de Nutrición, Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátricas, dan la recomendación de cuándo iniciar la alimentación complementaria. Esto es entre los 4 y los 6 meses. Esto tiene un porqué, lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática, porque es importante empezar aquí. No es como que, ay, es que yo empecé antes y no pasa nada, o es que ya le empiezo a dar probaditas a mi bebé. No, hay una razón del por qué se empieza en esta etapa. Cuáles van a ser, también les vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de empezar antes o empezar después que pueden presentarse en el bebé, y de por qué sí es importante apegarse a estas fechas. Normalmente también cuando ven, hay bebés que son prematuros, que son pretérmino, que ahí dicen, ¿cuándo empiezo la alimentación complementaria? Existe algo que cuando los bebés nacen antes se llama edad corregida, que por ejemplo, si el bebé nació 2 meses antes, bueno, esto va por semanas, ¿no? Aproximadamente, si nació 4 semanas antes, pues estamos hablando que nació un mes antes. Si nació 6 semanas antes, pues mes y medio antes, etcétera. Entonces, hacemos la corrección de la edad al bebé. Si el bebé, porque consideramos un bebé de pretérmino cuando nace antes de las 37 semanas de gestación, y entonces corregimos a partir de esas semanas. Pues, entonces, si nuestro bebé, por decir un ejemplo, nació de 32 semanas, pues le faltaron 5 semanas para, bueno, lo consideramos hasta las 40 semanas, entonces decimos que le faltaron 8 semanas para hacer un bebé de término o completo, un recién nacido de término a término. Entonces, lo que hacemos aquí es corregimos la edad, ¿no? Si decimos, bueno, mi bebé le faltaron 8 semanas para completar su gestación, y entonces mi bebé ahorita tiene 4 meses, entonces decimos no, porque entonces le faltaron 8 semanas para haber completado, entonces en realidad la edad corregida de tu bebé son 2 meses, no 4 meses, ¿sale? Entonces a eso me refiero con edad corregida. Y eso, entonces, ¿cómo corregimos la edad? Normalmente para una edad corregida de 6 meses, que son 26 semanas en términos generales, es cuando vamos a empezar igualmente la alimentación complementaria. Obviamente esto va a variar de qué tan prematuro o qué tan pretérmino es el bebé, ¿vale? La que sigue, Bere, por favor.
¿Qué haces? Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta varias cosas. Primero, lo primero que nos va a decir quién o si está listo para comer o no es el bebé, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que buscar ciertos signos que muchas veces en la consulta nos los refieren las mamás, que, oiga, doctora, pues ya veo que como que el bebé ya quiere comer, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Son los signos que tenemos que ver que el bebé puede llegar a presentar. Pues primero es que va a empezar un interés por la comida, ¿no? El niño se le antoja, ve el alimento y quiere metérselo a la boca, quiere comer, abre la boquita, ve los alimentos y le llama la atención llevarlos a la boquita. Entonces, eso quiere decir que el bebé tiene un interés genuino por empezar a comer. La segunda es que tenemos que perder lo que es el reflejo de extrusión o protrusión. Esto es un reflejo que normalmente los bebés tienen, en la cual cuando hay algún contacto inicial con la parte anterior de la boca, el tercio anterior de la boca, los bebés con la lengua empujan, ¿no? el alimento o lo que sea que les entre a la boca lo empujan. Esto lo tienen como un reflejo de protección a la vía aérea y obviamente para que no cualquier cosa entre a la boquita, y ese reflejo tiene que desaparecer porque evidentemente no podemos poner alimento en la boca del bebé si el bebé de forma pues normal o de forma refleja lo está empujando, lo está sacando. Entonces tenemos que alcanzar la madurez el bebé para que pierda ese reflejo y entonces poderle dar, ya lo metemos a la boca y ya se lo queda dentro de la boca, ¿no? La otra es que sea capaz el bebé, desarrolle lo que es pinza gruesa y entonces sea capaz de tomar alimentos y llevarlos a su boquita, ¿no? Y también eso es importante porque vamos a hablar de las diferentes técnicas de iniciar la alimentación complementaria, que nos va a hablar la licenciada Elena un poquito más adelante. Y bueno, es importante que para eso necesitamos que el bebé lleve su manita hacia lo que es la boca. Y la otra es que el bebé ya se pueda sentar, ¿no? No le vamos a poder dar de comer a un bebé que evidentemente no se puede sentar con apoyo, que ya lo recargamos en algo y ya se puede quedar derechito, sentadito. Entonces, eso es importante porque, como les comento, no podemos tratar de alimentar a un bebé que todavía no se sienta porque no le podemos dar de comer inclinado o acostado, porque entonces ponemos un riesgo alto de atragantamiento. La que sigue, por favor, ve. Ok, entonces vamos a hablar de varios factores que son fisiológicos en el bebé, cómo vamos a alcanzar esos factores que van a jugar un papel muy importante en lo que es el inicio de la alimentación complementaria, ¿sale? Y dentro de ellos van a ser la edad del bebé, la capacidad del niño que se tiene para que pueda digerir o absorber diferentes alimentos, porque de nada sirve que le petamos diferentes alimentos si el bebé no tiene esa capacidad digestiva, que vamos a hablar de ella. Y obviamente las habilidades sociales y motoras adquiridas. Como ya les comenté, la parte de pinza gruesa, la parte de poder interactuar con las demás personas y poder tener esa situación de que la alimentación complementaria se lleve de forma lo más natural posible sin que estemos obligando o forzando al bebé. La que sigue, por favor, Betty. Bueno, entonces aquí vamos a hablar principalmente de lo que son factores neurológicos, factores gastrointestinales y factores renales, que son los que juegan un papel importante en esta parte de lo que es la alimentación complementaria. Entonces, ¿cuáles son los factores neurológicos que tiene que desarrollar mi bebé o que va a adquirir mi bebé después de los 4 meses? Lo que ya les acabo de decir, uno de ellos es la pérdida de ese reflejo primario, que es la extrusión o la protrusión. La otra es el sostén cefálico completo. Esto normalmente lo presentan los bebés más o menos hacia los 2 meses de vida, entre los 2 y 3 meses. Entonces, consideramos que normalmente, Bere, te adelantaste una. ¿Lo podemos regresar, por favor? Otra más, por favor. Anterior, por favor. Esa. Ay. Muy bien. Que el bebé pueda mantener el sostén cefálico. ¿Le podemos dar a la que sigue, Bere, por favor? Ahí. Bueno, y que haya una deglución voluntaria. La deglución es un proceso bastante complejo. Estamos hablando que incluso hay 3 fases de la deglución que comprenden la deglución. No les voy a ahondar mucho en esa situación, pero bueno, dentro de esas hay una fase oral en la cual entra el alimento, el bebé es capaz de formar un bolo, obviamente con la saliva, con la lengua y un poco con lo que es la masticación.
Después de eso hay una fase faríngea en la cual el bebé pasa el alimento, es capaz de aventar con la lengua la parte de atrás de la faringe. La faringe tiene la capacidad de tener protección, o sea, eleva el velo del paladar, la parte posterior se eleva para evitar que el alimento se vaya hacia lo que es la nariz. También aparte de eso hay un cierre, la laringe, que es la parte inicial de la vía respiratoria inferior, va normalmente a hacer una elevación y se cierra. La laringe tiene como una tapita, la cual, con la que es la epiglotis, se cierra para que el alimento, como está la laringe cerca de lo que es el esófago, vaya como por el camino correcto, se vaya a lo que es el esófago y entonces podamos hacer una deglución adecuada. Todo esto es un sistema muy complejo que se debe de integrar a nivel neurológico y que obviamente el bebé tarda hasta aproximadamente entre los 4 o 6 meses en presentarlo de forma correcta. Y esto es importante porque obviamente que el bebé no se le vaya el alimento hacia la vía respiratoria o que el bebé se le vaya el alimento hacia la vía, lo que es la tráquea y cosas que lo pueda ahogar. La sedestación, que es lo que ya les hablamos, que también es un proceso de neurodesarrollo en la cual se completan la fuerza muscular suficiente y el desarrollo muscular suficiente tanto del cuello como de la espalda para poder mantener al bebé en una posición pues erguida. Y la otra es lo que les dije, la pinza gruesa, que el bebé, y no solo eso, que sea capaz de tomarlo y llevarlo, que es algo que como ustedes lo van viendo cuando son con sus bebés, el bebito de recién nacido o con no es capaz de hacer eso, se lo pueden dar, normalmente lo puede mantener en la manita, lo suelta, pero pues no tienen ni idea de cómo coordinar esa situación de agarre y llevar lo que tiene en la mano hasta la boca, ¿no? Todo eso se debe de integrar o se integra hasta este tiempo. La que sigue, por favor, ¿ve? La que sigue, Bere, por favor. Gracias. Muy bien. Ahora hablamos de lo que son los factores gastrointestinales, ¿no? Aquí esto es muy importante porque también aquí entendemos el por qué el bebé hasta ese momento o esperamos hasta este momento, 4 o 6 meses para poder iniciar lo que es la alimentación complementaria. En primera, por la capacidad gástrica, ¿no? Los bebés al inicio tienen una capacidad gástrica muy, muy pequeñita y obviamente el estómago va creciendo, va mejorando la cantidad de su capacidad y obviamente tenemos que también tener una mejor función en cuanto al vaciamiento gástrico. ¿Esto cómo se logra? Pues porque hay una mayor presión de lo que es la parte del estómago. Hagan de cuenta que el estómago es como un saquito que normalmente pues tiene una parte inicial, como lo pueden ver ahí en el esquema. El esófago comunica con el estómago, ahí hay una liguita que nosotros tenemos, que es el esfínter esofágico inferior, que cuando el estómago se llena, se cierra y obviamente empieza la digestión, ¿no? El estómago es una licuadora que se empieza a mover y evitamos que el alimento pues se regrese hacia el esófago. Posteriormente de que pasa en esa licuadora, se sigue hacia la primera parte de lo que es la porción del duodeno para empezar lo que es la digestión a nivel pancreático. Ahí el páncreas libera hacia esa porción del intestino que es el duodeno, que es la segunda parte del tubo digestivo, y ahí es donde normalmente se empiezan a ver una destrucción ya de todos los componentes que integran el alimento como tal, proteínas, carbohidratos y gases. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el estómago, crece, otra, el esfínter se hace un poquito más fuerte para poder, el esófago inferior, para poder cerrar y evitar que se nos esté regresando el alimento, y aparte de eso, la contractilidad mejora el paso del estómago hacia lo que es la parte del intestino delgado o el duodeno, y entonces podemos mejorar ese vaciamiento gástrico. Esto también ayuda porque también hay una mayor secreción de ácido clorhídrico en el estómago que también nos ayuda a iniciar lo que es la parte de la digestión. Y entre la parte de lo que son las células del intestino existen unas uniones que se llaman uniones ocluyentes. Estas uniones normalmente se cierran todavía durante los primeros meses de vida, están abiertas o están ligeramente, no están completamente ocluidas, válgame la redundancia, y entonces cuando pasan los alimentos a través de lo que es el intestino, no hay un paso ya de los factores que son los alimentos hacia lo que es el organismo, el paso hacia lo que es la sangre.
es lo que favorece pues el paso de alergenos, ¿no? Y entonces favorecemos lo que son alergias. Por eso es importante que esperemos que haya un cierre completo de la barrera gástrica. Ahora, los factores renales, que esto es muy importante, no le podemos dar cualquier alimento porque el riñoncito, que es, ahora sí que ese es el que se encarga de filtrar nuestra sangre. Entonces, el riñoncito, cuando los bebés son muy chiquitos, tienen solamente el 30% de su función. Esto no es adecuado porque entonces el bebé no puede filtrar o no puede identificar ciertas cosas que no deben ir en el torrente sanguíneo y su riñón no puede realizar a cabo una función adecuada. Entonces, consideramos que hasta esta etapa de los 4 a 6 meses tenemos entre 75 y 80% de la función renal completa de la que va a alcanzar al final el bebé ya en una etapa pues ya de maduración completa, ¿no? Que se alcanza ya hasta después del año, pero ya para esta etapa ya al menos el 75-85% de su riñoncito funciona y es suficiente para entonces empezar a meter alimentos. La que sigue, por favor. Bueno, esto es algo muy técnico, pues que nada más como para que lo entiendan. Esta parte, la parte de la que son el cuadro vemos tres colores. La parte de las franjas naranjas es la parte de los esquemas de las enzimas digestivas que degradan lo que son proteínas. La parte de amarilla son las enzimas que degradan lo que son grasas, y la última parte que son las verdes son las enzimas que degradan o que descomponen lo que son los carbohidratos y los azúcares. Entonces, de forma general se dan cuenta, hay algunas enzimas que no se alcanza y que se estén liberando por parte del páncreas, sino hasta después de los 4 meses. Ya después cuando tenemos esta liberación completa de enzimas en la cual ya podemos digerir, porque entonces si metemos cosas que no podemos digerir, pues el cuerpo no sabe qué hacer con ellas y lo más probable es que a nuestro bebé le va a dar diarrea. ¿Vale? Entonces, la que sigue, por favor. Ok, entonces, ya hablando de todas estas cuestiones, ¿por qué es importante? ¿Qué va a pasar si yo la empiezo antes? ¿Qué riesgos le damos al bebé de que, ay, es que se le antojó, está chiquito, dale, a ver qué pasa? No, o sea, no es una cuestión tan simple, no es una cuestión de juego, porque podemos poner en riesgo cuestiones de nuestro bebé, ¿no? ¿Qué pasa a corto plazo? Pues lo primero es que como no tenemos lo que les acabo de decir, la cuestión de la deglución bien integrada, los reflejos imprimarios no se han desaparecido por completo, el bebé con el alimento en la boca puede ser que se atragante con más facilidad porque no está integrado esa parte de la deglución, ¿no? La otra es que pueda, como no podemos tener una cuestión madurativa completa también del sistema inmunológico y las barreras mecánicas del intestino no están bien formadas, pues obviamente podemos hacer que el bebé se infecte porque lo que le estamos metiendo no es estéril, tenemos bacterias, ¿no? Siempre hay bacterias en los alimentos, siempre hay bacterias en todo lo que nos metemos, lo que está en nuestro medio, y que obviamente si nosotros lo introducimos, podemos favorecer infecciones de forma mucho más fácil. La otra es que como normalmente o podemos inflamar el intestino, podemos tener esa, pues sí, disbiosis, esa alteración a nivel intestinal del bebé, pues el bebé va a empezar a disminuir la parte de la absorción de hierro y de zinc que le está proporcionando la leche materna, que estamos obviamente a la par dando, y entonces el bebé va a empezar a poder caer en un proceso de desnutrición. Además de que el bebé, los bebitos, sus estómagos, el bebé es muy sensible, no comen por gula, comen por hambre. Entonces, si nosotros metemos alimentos que tienen un valor nutricional menor que la leche materna, que en esta fase inicial es muy, muy importante, de hecho cubre completamente sus necesidades nutricionales, y si nosotros metemos alimento que ocupe espacio, realmente el bebé va a dejar de querer comer, entonces obviamente va a empezar también a tener menor aporte de esta leche y lo estamos cambiando por algo que es menos nutritivo y obviamente también le caemos en un problema de desnutrición. Ahora, a largo plazo tenemos, o ya se han visto estudios de qué pasa con los bebés, dar el seguimiento de que se ablactaron antes o se inició la alimentación complementaria antes de este tiempo, y pues hemos visto mayor tasa de obesidad, eczema tópico, o sea, dermatitis atópica, diabetes mellitus tipo 1, esto principalmente porque el cuerpo podemos alterar su sistema inmunológico y hacer que nuestro mismo cuerpo cause una destrucción
autoinmune, que se le llama, y destruimos las células del páncreas que producen diabetes, la insulina. Entonces le podemos causar diabetes tipo 1 a nuestro bebé, y también hay una mayor, bueno, se detecta de forma precoz porque el bebé, si ya también le quitamos el pecho, ya va a dejar de comer más pecho, y entonces la lactancia materna, que tiene muchísimos beneficios, se la quitamos, ¿no? Dentro de eso, pues viene problemas de inmunidad, problemas de todo, de anticuerpos que le otorga la leche, y bueno, con todo lo que ya les acabo de explicar que conlleva. La que sigue, por favor. Y bueno, también tenemos ¿qué pasa que lo empezamos después, ¿no? De que no, pues no lo quiero empezar porque pues estamos empezando viendo que el bebé, esperamos a ver en qué momento va a comer, pero no, sí tiene una repercusión importante el que no hagamos esta transición también. La leche tiene todavía un impacto alimentario o nutricional importante, sin embargo, nos empezamos a quedar cortos en algunos nutrientes, ¿no? Que más adelante van a hablar de eso. Y entonces, pues tenemos obviamente deficiencias de hierro y de zinc. Podemos tener también más riesgos de alergias alimentarias, como lo que ya les acabo de decir, por esta falta de cierre de la barrera gastrointestinal. Obviamente tenemos problemas para que el bebé tengamos aceptación, tienen una ventana de oportunidad en la cual los bebés aceptan o se adaptan a lo que les están metiendo alimentos diferentes a algo líquido, y entonces después, más adelante, posiblemente esa ventana ya se cerró y ya no la quieren aceptar. Entonces, ya para poderles meter alimentos con texturas o sólidos, ya es muchísimo más difícil, ¿no? Y obviamente, pues la mayor probabilidad de que haya afecciones motoras. Como los niños les estamos metiendo puro líquido, se pierde esa capacidad de que puedan empezar a masticar y a deglutir de forma adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya esto es como un balance de lo que les acabo de decir, que viene de la introducción del antes y el después. La que sigue, por favor. Y bueno, ahorita tomando todo lo técnico que comenta la doctora Mariana, que creo que es muy importante el poder entender el porqué de la situación, ¿no? O sea, no simplemente el decir sí o no y listo. O sea, tenemos que ser capaces de poder nosotros como profesionales de salud, hacia ustedes, darles la explicación y de una forma que todos lo podamos entender, porque pues es algo muy importante y a la vez muy delicado que hagamos las cosas fuera de tiempo y fuera de forma. Entonces, vamos a ir viendo al final de la presentación también las dudas y cuestiones que puedan tener, que creo que ya van escribiendo varios en el chat, pero lo vamos a ver también. Perdón. Esta gráfica de pastel, aunado a lo que estaba comentando la doctora Mariana, es muy importante la relación que existe entre la leche materna y la alimentación complementaria. Yo creo que muchos se van a preguntar, pero pues es que es hasta los 6 meses, ¿no? El decidir también iniciarlo entre los 4 y 6 meses, pues es algo también médico, que tiene que ver con las valoraciones mensuales de los bebés, y sobre todo, pues a veces si vemos bajo peso, si vemos rechazo a la alimentación, etcétera, decir, bueno, sabes que ya está listo para empezar la alimentación complementaria. Pero el promedio, y todos aquí pues estamos de acuerdo, que es a partir de los 6 meses, en promedio. Esto no quiere decir que tenga que ser de fuerza a los 6 meses. La parte de decidir hacerlo entre los 4 y los 6 meses de edad viene en cuanto a las valoraciones médicas que nosotros vamos haciendo durante los seguimientos del bebé sano. Aquí vemos estas gráficas de pastel que son importantes para complementar lo que decía la doctora, la relación de la leche materna. Si vemos entre los 6 y 8 meses, es aproximadamente el color azul es la leche de mamá y el color rosita es el sólido. ¿Por qué se llama alimentación complementaria? Antes le llamábamos ablactación. Ablactación quitamos A y quita la leche. Hoy en día la alimentación complementaria es justamente complementar el aporte que le voy a dar a la leche materna. Si es leche materna, si somos fórmula o sucedáneo de la leche, obviamente las proporciones son iguales, por lo que ya comentaba la doctora Mariana. Los nutrientes que me ofrece la leche materna de los 6 a los 8 meses
la mayor parte, es el grosor de la alimentación del bebé. Iniciar alimentación complementaria aquí es sobre todo empezar a ofrecer lo que a partir de esta edad empieza a ver como deficiencia en la leche materna. Ojo, la leche de mamá jamás va a dejar de nutrir al bebé, jamás. Sin embargo, conforme más pasa el tiempo, se va depletando de los micro y macronutrientes que van siendo requerimientos mínimos en relación a lo que el bebé o el niño realmente necesita. Entonces, no es quitar la leche materna, no es ablactar, sino complementar. De los 6 a los 8 meses vemos que un grosor que aproximadamente viene siendo un 80% continúa siendo leche materna o en el caso de la fórmula. Y un 20% va a ser lo que van a ser los alimentos sólidos. Entre los 9 y los 11 meses de edad prácticamente es como la mitad, ¿no? O sea, empezamos a ver que es un poquito más de la alimentación complementaria o de los alimentos sólidos, pero para fines técnicos y prácticos podemos decir que 50% es el alimento sólido y 50% es la leche de mamá. Y a partir del año de edad, esto es súper importante porque luego nos ha pasado a los aquí presentes y le ha pasado a colegas que llega la mamá que es lactancia materna o fórmula y llega de, bueno, mira, es que no quiere comer, pero pues la verdad es que pues ya, que con que me acepte el pecho y la fórmula me doy por bien servida. ¿Qué pasa? Aquí ya la parte del, como les comentábamos, la lactancia, la leche de mamá, deja de ofrecer un grosor de macronutrientes y micronutrientes que ya no son la cantidad completa que necesito yo para nutrir al bebé. Nos llegan al año de edad, al año y medio de edad, el bebé trae bajo peso, tiene baja estatura, ya un dato de una desnutrición probablemente crónica. ¿Por qué? Porque empezamos a sustituir alimentos por leche materna. Esto ya no es posible. El hacer la sustitución, en donde sí, si el bebé está enfermo, denle chichi todo el tiempo que quieran. La verdad, si el bebé está enfermo y no quiere o no acepta alimento en ese momento, en la etapa de la enfermedad aguda, al contrario, denle pecho, denle fórmula al pecho más en la parte de toda esta parte. Porque eso sí, la leche nos dejará anticuerpos, inmunoglobulina. Lo verán en su momento en la plática de lactancia materna, pero sí es muy importante, sobre todo ahorita con la situación de salud actual que estamos viviendo, si nosotros le tomamos a un bebé que es al seno materno de una mamá que ya está vacunada contra COVID y le tomamos los estudios para ver si el bebé está protegido, sale con anticuerpos, como si se hubiera vacunado. Y estos anticuerpos, porque si tenemos mamás que lactan y han tenido esa posibilidad y tienen niños chiquitos y que le están... Bueno, comentábamos que, bueno, los anticuerpos y las inmunoglobulinas, la leche de mamá nos los va a seguir dando de aquí para el real, ¿no? O sea, todo el tiempo. Para quienes no tuvieron la posibilidad, porque sabemos que también hay factores que no nos llegan y no nos posibilitan ser la lactancia materna, en la parte de la alimentación, el sustituir la leche por el alimento también nos puede conllevar a un estado de sobrepeso y obesidad. Entonces, hacia el año de edad y para adelante, el grosor de la alimentación del niño y del bebé debe ser el alimento sólido. La que sigue, Bere, por favor. Aquí, para ejemplificarles un poquito más, estas imágenes son tomadas de un libro que a mí me encanta y si lo pueden ver también, es el ABC de la alimentación complementaria. Es un libro bastante práctico y que, bueno, nos ayudó mucho para, pues, también poderles ejemplificar a ustedes. Esta gráfica que vemos aquí, vemos cuál es la proporción a nivel de kilocalorías que nos da la lactancia materna o en el caso de fórmula. De los 0 a los 2 meses vemos que pues prácticamente toda la gráfica, toda la barra está pintada de azul. Eso quiere decir que el 100% me lo va a dar la lactancia o la fórmula. Entre los 3 y 5 meses de edad, misma cantidad, pero aquí empiezan a aumentar los requerimientos a nivel kilocalórico de los bebés. Si ya vemos a partir de meses verificando o haciendo junto con la gráfica de pastel que vimos que ya una parte es la parte verdecita, que es la parte de los sólidos, y la otra, un poquito mayoritaria, va a seguir siendo la lactancia o la fórmula. Hacia los 9 a 11 meses, mitad y mitad en proporción de kilocalorías,
Y de los 12 meses ya vemos que 200 kilocalorías me aporta la leche de mamá y el resto, las 900 u 800 kilocalorías, las va a aportar la alimentación complementaria. Aquí súper importante, ¿por qué? Porque ya es importante, como lo vamos a ver más adelante, vamos a empezar a ver el porqué de la cantidad y el tipo de alimento que ya voy a empezar a ofrecer. La que sigue, por favor. Una disculpa por la falla técnica. Estamos en la parte de las porciones de alimentos. Esto comprendiendo todo lo que ya explicó la doctora Mariana en el ámbito fisiológico, decir, oye, pues, métele todo lo que puedas de comida, o también luego llegan con nosotros y nos dicen que está comiendo súper poquito, porque yo espero que a los 6 meses el bebé ya coma como comemos en casa, ¿no? O no le des nada porque está súper chiquito. No, o sea, hay un porqué de las porciones. Uno tiene que ver con la parte de la digestión y otro tiene que ver con la capacidad gástrica del bebé. Si vemos el platito, el primer platito que les enseñábamos hace rato, que es un platito un poquito más chiquito, que es este, y está en la imagen, puede ir, se adecua perfecto para la cantidad de alimento que necesita el bebé entre los 6 y 8 meses. En cantidad de medirlo con una taza normal, una taza medidora de 8 onzas, que son 240 mililitros, entre los 6 y 8 meses el bebé está comiendo de un cuarto de taza aproximadamente. Es lo que le cabe. Ahorita vamos a ver con la licenciada Allen qué tipo de alimento. Sin embargo, pues ejemplificado en la imagen, vemos que están los 5 grupos de alimentos, ¿no? En ese cuarto de taza que yo le voy a ir dando al bebé entre los 6 y 8 meses, debo de procurar que este sea un alimento completo. Entre los 9 y 12 meses, esta cantidad incrementa. Ya esto va a ser aproximadamente medido con una taza medidora de 240 mililitros, es la mitad de esa taza. ¿Por qué? Porque el bebé ya incrementa la capacidad gástrica, ya lo vimos, el aporte o la cantidad o las kilocalorías que le ofrece la leche de mamá ya va siendo menos e incrementa la necesidad de complementarlo con alimentación complementaria, entonces, o con alimentos sólidos. En esta proporción vemos que la cantidad de alimento incluso ya aumentó. ¿Por qué? Porque es lo que el bebé necesita en ese momento. Y por último, tenemos el de los 12 a 24 meses, que ya vemos aquí, que es el platito más grande que les estábamos enseñando. ¿Por qué? Porque si seguimos en les juro que ya no va a caber. Pero estos son muy prácticos. ¿Por qué? Porque a mí me permite ponerle al bebé la cantidad de comida de acuerdo al grupo de alimento. Estas divisiones, y bueno, aquí la verdad tienen muchísimos más, tienen de 5 divisiones, de 6 divisiones. La verdad es que lo que más práctico se les haga a ustedes, pero en cuanto al tamaño, la cantidad, porciones, creo que estos son muy prácticos. Al final, ya para el año de edad, el bebé va a requerir comer aproximadamente una taza en completo de todo lo que, de los grupos de alimentos, completando con todos los grupos de alimentos una taza, 240 mililitros o lo que serían 8 onzas. Y junto nuevamente con la gráfica del sólido, con la lactancia, la fórmula, pues ya vemos que el grosor, requerimiento nutrimental en cuanto a kilocalorías, pues ya la mayoría viene siendo del alimento sólido. Aquí, obviamente, es tratar de ofrecer lo que el bebé necesita. No va a ser, pues tal vez la cantidad completa, a veces va a comer más, a veces va a comer menos. Es tema de también parte del desarrollo del bebé, del desarrollo cognitivo, del desarrollo, el bebé empieza a querer jugar todo el tiempo menos querer comer. Bueno, tengo que tener un platito que sea agradable a la vista del bebé para que también él pues vaya, corre, juega y regresa y pica un poco, etcétera, ¿no? Ese ya es tema pues más adelante hablando de los lactantes mayores. Pero en esta parte pues ver la proporción y las cantidades que debe comer el bebé. Ya explicando lo anterior, cómo va cambiando los requerimientos del bebé, pues esto creo, esta pantalla lo explica perfectamente bien. La que sigue, creo que aquí voy a proyectar la siguiente. Diapositiva también es muy importante. La Ale nos va a platicar ahorita de todo lo que son el tipo de alimentación complementaria, dependiendo de ustedes, ahorita con lo que va a explicar, cómo lo van a iniciar. Pero bueno, esta imagen
también es súper importante. ¿Por qué? Porque es la transición de texturas. Lo que comentaba la doctora Mariana, no nada más es pues papillas de aquí para siempre y tampoco es el trozo desde el inicio. Si yo veo que mi bebé no tiene todas las habilidades y todo el desarrollo neurológico para empezar a darle trozo en donde puede incrementar el riesgo de atragantamiento, bueno, esta pantalla es muy importante. Decida, como yo decido iniciar la alimentación complementaria, la transición de texturas es necesaria. ¿Por qué? Porque no voy a alimentar al bebé de toda la vida de papilla, la digestión, ya lo vimos, se da desde la parte de la masticación. Y cuando mi bebé no mastica en cierta edad, pues empieza a haber una depresión o no empieza a haber un aprovechamiento completo de todos los nutrientes. Probablemente iniciamos a los 6 meses con papilla, entre los 7, 8 meses vamos a hacer machacadito, a los 8, 9 meses un picado fino y de 9 a 12 meses pues ya un picado grueso. Igual aquí luego nos quebramos la cabeza y ¿con qué lo voy a hacer, no? Nos encantó algo que vimos aquí porque quiero decirles que venimos a conocer la tienda antes porque les digo, o sea, no seríamos capaces de promoverles algo que supiéramos que no es funcional. Y algo que la verdad vimos y nos gustó mucho es este triturador. Ahí espero que lo alcancen a ver. ¿Por qué? Porque esto puede hacer, incluso tiene diferentes rejillas, ¿no? Entonces, puedes hacerlo un poco más aguado, lo puedes hacer un poco más papilloso o lo puedes hacer más en picado fino. Dependiendo de la textura o el tipo de alimento que vayamos a dar en ese momento, es algo a mí en lo personal me gustó mucho, ¿no? Porque luego le digo, bueno, machácalo, ya están con el mortero todo el tiempo machacando la comida. Es algo muy práctico, funcional. Y creo que, bueno, en parte de picado fino y trocito fino, es muy, muy, muy funcional que vemos aquí. Se los enseño en imagen. Y para machacar, bueno, tenemos este otro que también observamos que es como un tipo morterito. Tiene el topercito y aquí mismo metes el alimento y simplemente lo machacas. Obviamente tiene que ser una textura blandita, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la transición también tiene que ver con la masticación, también tiene que ver que evitemos el rechazo de ciertos alimentos y ciertas texturas cuando el niño es más grande, porque luego pasa que ya no quieren comer trozo, ¿no? Y se quieren ir comiendo papillas o de plano ya la parte, como decía la doctora Mariana, motora o el desarrollo motor de la masticación se ve disminuido o incluso retrasado. Entonces, independientemente de cómo quieran ustedes iniciar la alimentación complementaria, pero tener en cuenta que una transición de texturas es importante para el desarrollo motor cognitivo del bebé. Para la que sigue, se va a caer esa. Bueno, pues en la que sigue voy yo. Bueno, pues soy la licenciada Allen, soy especialista en nutrición pediátrica. Entonces, pues ahorita vamos a ver como la parte como más padre. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí es algo súper bonito ver a sus bebés, o sea, cuando me mandan videos, veo que están comiendo, que están tomando del vaso y de verdad, o sea, hay veces que pensamos que nuestros hijos no pueden agarrar los alimentos porque todavía tienen 6 meses, 7 meses, entonces eso es completamente de ayuda de nosotros. Entonces, aquí viene como la parte más padre. ¿Por qué? Porque en base a nosotros, o sea, que somos los papás, somos quien decidimos qué alimentación le vamos a dar a nuestros hijos. Y es súper importante porque como ya lo había mencionado la doctora Mariana, aquí es donde se ve si nuestros hijos van a tener a lo mejor complicaciones en nuestra vida, en la vida adulta, ya sea una obesidad, una desnutrición. ¿Por qué? Porque a lo mejor al inicio no se les dio los alimentos que el bebé requería. Entonces, para esto pues necesitamos tener un plato saludable. ¿Cómo es esto? ¿Qué le vamos a dar de los 5 grupos de alimentos a nuestros hijos? El grupo de cereales, ¿qué encontramos en el grupo de cereales? La avena, el arroz, el trigo. Ajá, también tenemos que tener proteína animal y proteína vegetal. ¿Cuáles son las proteínas? Todos, por ejemplo, el pescado, la carne, el pollo, el huevo, esto en conforme animal
Y conforme a vegetal, todas las leguminosas, ajá, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Entonces, ¿qué van a venir aportando todo esto? O sea, en los cereales vamos a obtener la energía y la fibra que necesita nuestro bebé. Luego hay veces que decimos, bueno, es que ya nada más le empecé con frutitas o con verduritas. Sí, pero vemos a un bebé que todo el tiempo a lo mejor está dormidito, que no quiere estar jugando. ¿Por qué? Porque le hace falta cereal, ¿no? Que es la energía que nuestro bebé necesita para que esté jugando. Ahora, ¿qué nos va a aportar el grupo de las proteínas? La estructura para que nuestro bebé siga agarrando cosas, ajá, la estructura, los músculos. Entonces también vamos a poner en este platito grasas. Ajá, ¿y qué encontramos en las grasas? El aguacate, el aceite de oliva extra virgen. Ajá, ¿y qué nos va a aportar? Mucha energía, igual los nutrientes fundamentales para que el cerebro siga desarrollándose y igual siga jugando, sea un niño que sea súper activo. Ajá, también vamos a poner en este grupo el de verduras y el de frutas. ¿Qué nos va a aportar esto? Las vitaminas y los minerales, así como los antioxidantes que nuestro bebé necesita. Ajá, y todos estos grupos de alimento los vamos a dar en las 3 comidas principales, que es el desayuno, la comida y la cena. Y como ya los había mencionado la doctora Paulina, pues hay muchísimos platitos aquí, súper padres, como el que ya nos había... Ay, ¿dónde lo dejamos? Ahí. Sí, como ya lo había mencionado ella, o sea, podemos aquí, no sé, poner las verduras, las frutas y dividirlo, ¿no? Los aceites, los cereales y las proteínas. Ajá, aquí hay igual infinidad de platitos que también están así divididos hasta en 6 porciones, ¿no? Entonces, estos platitos pues nos ayudan como a hacerlo todo mucho más fácil y a lo mejor no tener como todos nuestros topercitos. Entonces eso es como padrísimo. La siguiente, Bere, por favor. No, ya estamos nosotros. Perfecto. Ok, ahora, ¿con qué alimentos vamos a iniciar la alimentación complementaria? Como ya les había comentado a la doctora Mariana, es muy importante que nosotros empecemos a dar alimentos que contengan hierro. ¿Por qué? Porque en el tercer trimestre del embarazo, el bebé adquirió todos los nutrientes que necesitaba, entre ellos el hierro. ¿Qué pasa? Que el bebé nace y conforme va pasando los meses, los requerimientos de hierro van bajando. Entonces, más o menos entre los 5 a los 6 meses, este mineral pues ya está casi nulo. Entonces es importante que sí lo complementemos con alimentos que sean altos en hierro. ¿Dónde vamos a encontrar estos alimentos? En los alimentos de origen animal, como el pollo, la carne de res, el hígado de pollo, el huevo cocido. Ajá, en los alimentos de origen vegetal también contienen hierro, como son las espinacas, las acelgas, ajá, en las leguminosas, que también, por ejemplo, como los frijoles, las lentejas, las nueces, las almendras. Ajá, y estos alimentos solamente se absorben si nosotros damos vitamina C. Entonces también es muy importante que estemos dando estos alimentos que contengan vitamina C. Ahora ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo voy a ir como introduciendo estos alimentos? Ahí sí es muy importante que ustedes se acerquen a un personal de salud que sea certificado. ¿Por qué? Porque en base a su bebé, nosotros vamos dando los alimentos que ellos necesitan. Ajá, o sea, por ejemplo, no podemos dar a lo mejor unas leguminosas, a lo mejor a un bebé que vemos que ha sido alérgico o que ha tenido papás alérgicos. Ajá, no podemos dar a lo mejor carne en alguna consistencia en algún bebé que hemos visto que tiene problemas digestivos. Entonces, esto sí es forzosamente que ustedes se acerquen a un personal de certificado para que les vaya diciendo cómo ir introduciendo estos alimentos. Okay, siguiente, gracias. Ahora, ¿qué métodos de alimentación vamos a
nosotros a ver qué nuestro bebé va a necesitar. Sí, o sea, esto depende totalmente de nuestro bebé, ajá, las habilidades que tenga nuestro bebé. Entonces, los métodos que hay es el método de papilla, que básicamente la textura es de puré o semilíquidos. Y pues aquí es, este método es muy, ahora sí que muy fácil de que nuestros bebés lo acepten. Ajá, no tenemos que cocinar porque simplemente pues es moler los alimentos, necesitan un poco de cocción, pero simplemente es moler. Y por ejemplo, para el método de papillas, aquí hay igual un platito súper padre que igual, o sea, se pega en la mesa, no se mueve porque muchas veces nuestros bebés cuando empiezan a comer, les da mucho como agarrar las cosas, meter la mano, tiran, exacto, aventar el plato. Entonces, estos platitos ayudan muchísimo a que se quede pegado en la mesa y el bebé igual puede meter ahí la mano y llevárselo a la boca. Eso es como lo padre, que nosotros dejemos que nuestros hijos se ensucien, se echen la comida, agarren los alimentos, los prueben, porque no solamente es el comer. O sea, ellos ahí van viendo o sea, agarrando y o sea, cuando agarran el alimento sienten la textura. Ajá, cuando ven el alimento, a lo mejor ellos no van a saber, las zanahorias de color naranja, no sé, el pollo es de tal color, pero sí van a lo mejor asociando tal alimento, o cuando me dan este alimento, es el que me gusta, cuando es el de tal color, ¿no? Entonces, que ustedes los dejen que ellos jueguen con la comida, que la conozcan, que la huelan. Ajá, el otro método es el Baby Led Weaning. Este es un método que también es muy sucio, pero también súper divertido. Ahí, disculpen, ¿tiene alguien abierto el audio? Ay, muchas gracias. Entonces, este método es un método igual muy sucio, pero también muy divertido. ¿Por qué? Porque los bebés conocen mucho mejor las texturas de los alimentos. El bebé es el que decide qué comer y cuándo lo va a comer. Ajá, este método favorece el desarrollo de la motricidad gruesa, fina y la coordinación. Ajá, o sea, el método Bliss, ajá, en igual es una combinación entre la papilla y el Baby Led Weaning, pero se dieron cuenta que les hacía falta hierro en Baby Led Weaning, entonces aquí ya se enfoca más a los alimentos ricos en hierro, a las texturas y a los sabores de los alimentos. Ajá, entonces aquí en Bliss igual podemos utilizar el platito, el de la papilla, y también el otro, el platito de las separaciones de los alimentos, ¿no? Porque pues aquí ya podemos poner pues los alimentos más sólidos. Y bueno, algo importante, perdón, de comentar ahorita del BLW. Como les comentaba hace rato, ustedes deciden, ¿no? O sea, tienen que tener los pros y los contras, tienen que tener asesoramiento por un profesional de la salud. Súper importante, BLW creo que es uno de los que más de moda está, pero las letras chiquitas que nadie leemos a veces, tenemos que tener los conocimientos y la capacidad para responder ante un estado de emergencia, que sería el atragantamiento o el ahogamiento. Porque el bebé, el Bliss, puede masticar las texturas blanditas. Sí, está bien el trocito blandito, pero en el BLW, perdón, donde prácticamente se le da el bastón de comida, el bebé de repente puede tronar y se va a atragantar. No es algo que te diga, todos los bebés con BLW lo van a pasar, no, pero sí es un riesgo que existe en este método de alimentación y tenemos que tener el conocimiento de qué hacer en caso de atragantamiento. Es algo muy importante a mencionar en este método porque cada quien elige, guiado por el profesional de salud, para también decirles, tu bebé está listo para este método, para este método, para este método, pero si decides utilizar BLW, tienen que tener los conocimientos en qué hacer en caso de una emergencia. Aquí también, bueno, lo que les comentaba Allen, que es un método más divertido, pero a veces un poco sucio. La verdad es que ya también hay muchísimas cosas que también lo hemos visto y nos han favorecido, que que estos métodos no sean tan sucios, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los baberos que tienen canastitas para los pedazos que se les caen y que no hagan un batidero alrededor o que parezcan pollitos. Bueno, pues ya existe el babero que tiene ahí la canastita para que capte el alimento
También tenemos, incluso para la cosa del BLW, el BIS, como el bebé se toma su tiempo para comerlos, y incluso hay platos que mantienen caliente el alimento para que el niño no se le enfríe, ¿no? Entonces le ponemos agüita caliente en la parte de abajo, nosotros lo dejamos. ¿Dónde está? Pero bueno, este platito genera que el alimento se mantenga caliente en la parte de abajo porque le ponemos agüita. Entonces, realmente ya las opciones que tenemos son varias, como para que cualquiera que sea el método que elijan seguir, pues sea mucho más fácil. Claro, y también es muy importante que ustedes en todo el tiempo estén con un profesional que las vaya guiando. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que necesitan tal cocimiento, métodos de desinfección de alimentos, porque también es muy importante que siempre ustedes sepan cómo desinfectar esos alimentos, cómo darlos, en qué consistencias dárselos a sus bebés. Ajá, ok. Ahora vamos a ver lo de la ingesta de agua. Siguiente, por favor. Okay. Sí, bueno, de los 6 a los 8 meses podemos iniciar de 2 a 3 onzas, ajá, en todo el día. Por ejemplo, podemos utilizar diferentes tipos de vasitos. Por ejemplo, podemos utilizar un vasito que tenga popote o un vasito que tenga pipeta, por ejemplo, pero lo que más importante que nosotros tenemos que ver en un vasito es que tenga, por ejemplo, agarradera para que ellos puedan ser ahora así como que autosuficientes, que no necesiten tanto de ustedes, ¿no? Que ellos se sientan que ellos pueden darse el agua, que pueden alimentarse. Ajá, entonces también de los 9 a los 12 meses deberá de consumir más o menos de 5 a 6 onzas en todo el día. Ajá. Para que empiece, sería ¿Otra vez está abierto el micrófono? Gracias. Sí, siguiente, por favor. Bueno, pues bueno, aparte de esto, va a haber ciertas cosas que tenemos como fisiológicas y patológicas dentro de la alimentación complementaria. Hay cambios normales que tenemos dentro de la alimentación complementaria. Las dos principales, una es el estreñimiento o la constipación, y la segunda, pues, es lo que es la disquesia del lactante. Vamos a hablar de ellas un poquito. Bueno, ¿qué es el estreñimiento? Bueno, que el bebé reduzca las deposiciones normales o la cantidad que evacúa de forma normal, disminuye esa cantidad, y aparte de eso se asocie con dolor abdominal, con malestar intestinal, a veces con un poco de rechazo a la alimentación o incluso con vómito, ¿no? Y la otra que podemos presentar, o que también se puede considerar estreñimiento, es que el bebé aumente la consistencia de la evacuación, ¿no? Normalmente la popó es blandita, es aguadita en los bebés, entonces siempre les digo, cuando es estreñido es porque ya sale una consistencia como de masa Play-Doh, ¿no? Como que si agarráramos la popó y la podemos hacer una figurita, eso es ya se considera que está dura. Bueno, y pues disculpen lo gráfico, pero bueno, eso es como la forma más fácil. Normalmente los bebés tienen su forma de popó normal, pues que manejamos es esta, ¿no? Aguadita, como tipo color mostaza. En el caso de lactancia exclusiva, cuando metemos fórmula, pues es un poquito más aguadita, más grumosita, y puede incluso haber puntitos blancos que son, pues son normales o son esperados. Estas son las consistencias normales de la popó, y cuando ya tenemos, les digo, un aumento en la consistencia, pues ya se hacen entonces la popó más... como bolitas de popó de conejo. Ajá. ¿No? Que las pueden incluso tocar. Bueno, no lo van a hacer, pero en el pañal sí, ¿no? Y se sienten duras. Y bueno, eso es lo que se puede llegar a presentar. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos esto? ¿Cómo lo solucionamos? No está contraindicado empezar a dar laxantes o empezar a dar algún estimulante que estimula con supositorio la colita o con un termómetro. No, normalmente tenemos que, podemos hacer cambios normales. Hay alimentos con los que empezamos normalmente luego la alimentación complementaria que de forma natural estreñen. No dígase aquí, les ejemplifico los 3 alimentos que estreñen más, que puede ser el arroz, el plátano y la zanahoria. Y bueno, obviamente le decimos, bueno, pues no todos los niños se van a estreñir.
Eso depende de cada niño, ¿no? Entonces, si vemos que a él sí lo enseñó, a nuestro pequeño sí lo enseñó, bueno, pues entonces cambiamos por alimentos que naturalmente son laxantes, ¿no? Como lo que es la naranja y la calabaza, porque para ejemplificar algunos. Hay otros alimentos que son un poquito más laxantes, o en el caso a veces de la ingesta de agua, pues les favorecemos, les pedimos que ingieran un poco más de agua. Y esto, con estos simples cambios en la alimentación, pues realmente nos van a ayudar a que nuestro bebé pase por esa parte de ese cambio normal o esperado que pudiera llegar a presentarse en la alimentación complementaria, sin que tengamos que introducir ningún tipo de medicamento o alguna otra cosa que podamos hacer incluso incómodo o lastimemos al bebé. Bueno, y la otra que presentamos es lo que es la disquesia infantil. ¿Qué es la disquesia infantil? Normalmente los bebés tienen una alteración, bueno, todavía una inmadurez neurológica que no está integrado normalmente cuando la parte de la ámpula rectal se llena, se relaja lo que es el piso pélvico y favorece la salida de la popó. Entonces, ese reflejo en algunos bebitos no está completamente integrado. Entonces, es esa situación que no se relaja el piso pélvico y aunque la ámpula rectal está llena, no tiene la capacidad para que pueda salir la popó. Entonces, ¿cómo podemos identificar que nuestro bebé tiene disquesia? Luego llegan y me dicen, doctora, es que mi bebé está estreñido. Y le digo, ok, ¿cómo está haciendo la popó? Y me mandan fotografías y la popó está normal, ¿no? Decimos, ok, entonces muy probablemente tu bebé no tiene este estreñimiento, ¿no? Sino que tiene disquesia. ¿Por qué? Porque lo ven empujando, lo ven llorando, se ve rojito, hace mucho esfuerzo y entonces pues sí se presenta, pero ya cuando logra evacuar, la popó está de forma y consistencia normales. Eso es la disquesia infantil. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se quita? ¿Cómo lo podemos controlar? Realmente es esperar, no les tenemos que decir, es un proceso fisiológico normal, se le va a quitar cuando el bebé empieza a madurar. A veces lo apoyamos un poquito con calor local para relajar la musculatura del piso pélvico, pero de ninguna manera favorecemos o de ninguna manera indicamos lo mismo, ¿no? Porque muchas veces las abuelitas o etcétera dicen, ay, pues ponle, muévele ahí un poquito el recto porque estimulándole con un supositorio, con algo, luego evacúa. Sí, pero entonces damos una mala información a nuestro bebé porque no es la forma, el estímulo debe de venir de adentro, ¿no? Y no de afuera. Y si nosotros estamos estimulando de afuera, estamos educando mal o dando una mala señalamiento a nuestro cuerpo, al cuerpo del bebé, entonces ese estímulo, si no se presenta de afuera, después no va a poder evacuar. Entonces sí es muy importante que no lo hagamos. Y bueno, voy a hablar de las últimas partes que son las complicaciones que podemos presentar, que es de las principales cosas que son las alergias, que es lo principalmente que cuando estamos nosotros en la consulta, tanto la licenciada Len, la doctora Pau, pedimos que identifiquemos alergias, ¿no? Que pueden llegar a presentarse alergias. Potencialmente cualquier alimento puede generar alergia. Sin embargo, bueno, pues tenemos aquí, se los simplifiqué con una fotografía como que los alimentos más alergénicos que tenemos, que es el pescado, el kiwi, la fresa, el huevo, el cacahuate, el pistache y pues el pan, ¿no? El gluten que puede llegar a causar también alergia. Aquí es importante, nosotros antes había la concepción de que estos alimentos había que darlos o tal vez postergarlos, incluso a veces hasta después de los 2 años de vida. Hoy por hoy se sabe que eso no es adecuado. Si nosotros entre más tiempo posterguemos la introducción de estos alimentos, más favorecemos el riesgo de una alergia. Entonces, ya los introducimos los alimentos alergénicos también en tiempo y forma, no son de los primeros que se introducen, pero también acompañado, también esto va de mucho de la historia clínica porque como tenemos un impacto importante si los familiares de primero o segundo grado son alérgicos, también es importante saber a qué alergias se presentan y también en qué momento lo vamos a introducir. Por eso es tan importante que sea un profesional de la salud, ya sea un nutriólogo especialista en la parte pediátrica o un pediatra quien les está orientando en qué momento sea la forma adecuada de introducir el alimento para que reduzcamos el riesgo de alergia. Bueno, y entonces tenemos dentro de las manifestaciones, un poquito rápidamente, cuáles son las manifestaciones de alergia que pueden llegar a presentar nuestros bebés, que sí son importantes, ¿no? La urticaria o la angioedema, que es como la hinchazón de lo que son tejidos blandos en lo que es la carita, las manos, la parte incluso genital.
que entonces pueden llegar a presentar, ¿no? Esa es la forma alérgica más común que puede llegar a presentar los bebés, y pues lo ejemplificamos ahí en las imágenes que están viendo ustedes. La urticaria pues es esa aparición de lesiones tipo pues ampulas grandes, rojas, dan mucha comezón, los bebés están desesperados, se están tocando y rascando, incluso a veces con sus piernitas se rascan la otra piernita. Es muy evidente que el bebé tiene comezón, aunque uno lo exprese. Y el angioedema, ¿no? El bebé se puede empezar a hinchar de la carita, los labios, los ojos, principalmente, y la lengua. Esto tiene un riesgo importante y es importante identificarlo porque así como se está hinchando la parte que podemos ver, tenemos ahí lo que es en el último cuadrito que tenemos del lado derecho, está lo que es la vía respiratoria, que es la laringe. Esa parte que también tiene el riesgo de edematizarse cuando se presenta el angioedema, entonces puede cerrar la vía respiratoria y pues nuestro bebé empezar con dificultad para respirar. La otra manifestación que tenemos que también puede llegar a presentarse, que también es en orden de frecuencia, es común, la dermatitis atópica o la dermatitis eczema atópica. Esta es porque normalmente pues por cuestiones de alergénicas se empieza a romper la barrera de protección de la piel y entonces el bebé se inflama o reacciona la piel hacia la parte externa, no de contacto con el medio externo, porque se rompió esa barrera cutánea que normalmente se presenta por cuestión alérgica, por inflamación, y entonces tenemos esas manifestaciones, ¿no? Si hay una salida de ronchitas, hay enrojecimiento y resequedad, incluso a veces descamación, lo principalmente en los bebés, en la parte de los cachetitos, en la parte anterior de los bracitos y en la parte posterior de las piernitas. Es donde principalmente puede llegar a presentarse, aunque en casos severos incluso puede llegar a ser generalizado. Tenemos lo que es la urticaria por contacto o de alimentos, que es cuando me dicen, doctora, ¿qué cree que, por ejemplo, cuando ocupan el método BLW que el bebé se lleva, como se embarra todo alrededor de la boca, si le quitamos el alimento y está lleno, está rojo, tiene granitos, se ve con sarpullido alrededor de la boca? Eso es una manifestación de urticaria por contacto de alimentos. Normalmente es leve, pero sí también es un dato de alergia alimentaria o alergia oral. El síndrome de alergia oral, que es cuando el bebé tiene comezón, ¿no? Le dan el alimento y el bebé se mete su manita queriéndose rascar la parte posterior porque le da literalmente comezón en lo que es el paladar y la garganta. Entonces el bebé se nota desesperado porque es que se mete su manita toda como si quisiera alcanzarse algo atrás. Sí, porque le da comezón, ¿no? Esa es una manifestación también de alergia alimentaria. Y bueno, los síntomas digestivos, que también pudiera llegar a presentarlos: náusea, vómito, dolor abdominal. Obviamente les digo, sí es importante que lo comenten, porque no, si vomita, pues a lo mejor no vomita porque le dio asco el alimento y lo vomito, no necesariamente quiere decir que sea alérgico, y que pues incluso pueda presentar diarrea, y en casos graves pues puede llegar a presentar incluso sangrado en la pupila, ¿no? Esos ya son casos más graves de alergia. Y bueno, los síntomas respiratorios, que bueno, que también podemos ver que el niño come y posteriormente de eso pues empieza con la tos, empieza a estornudar, se empieza a tallar mucho sus ojitos porque le están dando comezón a nivel de lo que es el eritema, o sea, le ponen rojitos, o empieza a tallarse mucho su nariz, ¿no? Que le da comezón relacionado con la ingesta de cierto tipo de alimento o el fluido nasal, ¿no? Estaba bien, no tiene nada, le doy de comer y empieza con el flujo nasal abundante, a ratito se le quita. Entonces, pues posiblemente podemos estar relacionado con una situación de alergia alimentaria. Y bueno, pues fue como el término de nuestra presentación, todos estos datos que tal vez pues por cuestiones de tiempo y todo, pues tenemos que hacerlo de forma un poco general, sí explícita en los puntos como más importantes para poder entender el momento que estamos por vivir o estamos viviendo como papás. Como comentaban al principio, muchos son primerizos, muchos ya están casi en la etapa de empezar la alimentación complementaria. Quiero decirles que la verdad es una etapa muy bonita, es una etapa muy divertida. Es importante tener la guía por el profesional de salud, tener los implementos necesarios para poder llevar a cabo la alimentación. Hay infinidad de cosas que podemos encontrar aquí, la verdad, en la tienda, que puede todavía facilitar más la alimentación del bebé: cucharitas, vasitos.
hablando del vasito, algo que quiero concluir y dejarles aquí, que la alimentación complementaria no solo es el hecho de llegar y alimentar al bebé, es también una parte conductual muy importante en el desarrollo y crecimiento de ese bebé. La importancia, como decía Allen, dejar que jueguen con la comida, sentir las texturas, llevárselo a la boca, que lo avienten, darles las cucharas. Aquí hay algo que también nos fascinó, que pues son cucharas incluso para zurdos, que son estas, que incluso tienen el mango para la mano izquierda, el mango para la mano derecha, porque en la parte del desarrollo y la percepción es muy importante que el bebé sea capaz de agarrar y llevarlo a la boquita. Esto es parte del desarrollo cognitivo, el desarrollo de la percepción. Las cucharitas pues normales, habituales que nosotros vemos, tenemos, que aquí podemos encontrar. Hay unas que incluso nos comentaban que cambian de color de acuerdo a la temperatura del alimento. Entonces, todo esto es súper funcional para el bebé, zurdo, diestro. La parte de los vasitos que les comentaba Allen también, el poder tomar un vasito con popote, es el hecho, el bebé al principio no va a tomar agua, lo único que va a hacer es como, y la va a escupir. No le gusta el agua, es algo que no, es de lo más difícil. Sin embargo, si nosotros nos retrasamos en ofrecerles el agua, estamos retrasando ese hábito, conducta que debemos de tener presente en cada comida. El vasito con popote es uno de los que tal vez nos gusta más, porque el bebé no nada más, no tiene que succionar. El popote tiene unas valvulitas que al momento del bebé empezarlo a morder, como muerden todo, esas valvulitas se abren y el agüita sube y ahí el bebé deglute. Los vasos 360 que también vemos aquí, que son como un vasito normal, solo que por dentro tiene una válvula que en cuanto el niño se lo lleva, la válvula se abre y cae el agua. Todo esto es parte también de que veamos que el niño puede ser autosuficiente, mostrarle al bebé que puede ser autosuficiente para alimentarse. Entonces, darle la oportunidad de llevarse la cuchara a la boca, llevarse la comida a la boca, el vasito, morderlo y ver que de ahí sale agua y empezarlo a acostumbrar, ya que empiece a tener un hábito de ingesta de agua y un hábito de alimentación adecuada, para nosotros es muy importante. La parte del desarrollo en la alimentación tiene que ver mucho en el éxito que voy a tener posteriormente en la aceptación de los alimentos de mi niño y no tener que llegar a una etapa de niño melindroso o el picky eater, que porque no le permití jugar con los alimentos, porque no le cambié las texturas, de grande ya no me acepta nada, o porque inicié la alimentación con frutas y decir, bueno, pues todo lo dulce sí lo acepta, pero lo demás no. Todo esto tiene una razón del por qué y la importancia de que esto sea guiado para que tengamos una alimentación de éxito. En la pantallita están viendo las redes sociales, tanto del grupo médico como de Babies and More. Les dejamos la página de internet, les dejamos la página de internet de Pediacrece, que es el grupo Crece HB. Les estamos dejando de Babies and More. Y bueno, para todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros en la plática, queremos decirles que pues, les damos un 30% de descuento para su consulta, ya sea presencial o virtual. Ahí les dejamos el número para quien guste agendar la cita, ya sea con nutrición, con pediatría, el seguimiento médico pediátrico, el seguimiento nutricional en las etapas de la vida es muy importante. Entonces, bueno, les damos este descuento, presentan la toma de pantalla, justamente el screenshot de esta pantalla, lo mandan al WhatsApp que les ponemos ahí para que entonces les podamos dar la promoción del descuento. Y pues sí, los invitamos a que conozcan la tienda. De verdad, a nosotros como nos encantó porque hay cosas que no las habíamos visto ni siquiera en físico y aquí las tenemos. De verdad que les puede facilitar muchísimo la experiencia de la alimentación porque ya hay cosas para todo. La tienda está muy padre y pues realmente hace honor a su nombre. Hay el eslogan que tiene, que es que todo está bajo el mismo techo para ti y para tu bebé. Está todo completo, tiene un surtido muy, muy amplio. Está increíble. Nosotras no somos mamás aún y les quiero decir que te dan ganas de ser mamá, ¿no? O sea, llegar aquí y decir, tengo todo accesible, es maravilloso todo lo que pudimos ver aquí. Y bueno, sí. Recordar por último que en Pediacrece todo lo que recibe atención crece. Y justamente encontrar todo bajo el mismo techo en Babies and More, definitivamente. No sé ahorita para ir a la parte de preguntas y respuestas, si esto pueda ir como guiado por Bere, que nos apoye leyendo las preguntas o cómo
Sí. ¿Cómo lo podríamos hacer para que... Claro, puedo leer las preguntas y ustedes las responden. ¿Les parece bien? Sí, claro, gracias. Ok. Permítanme un segundo. Sí. ¿Son recomendables los cereales de la marca Nestum o Gerber? Es que, bueno, eso de ahí ya depende, o sea, ahí lo que les enseñamos más que nada en consulta es que tenemos que leer etiquetas totalmente. O sea, hay alimentos que no es porque sea Nestum, Gerber o la marca que sea, ahí es totalmente ver la composición del alimento, ¿sí? O sea, no porque sea un cereal de alguna marca va a ser malo. O sea, aquí lo que tenemos que ver es que no tenga azúcares añadidos, eso es como lo más importante, y no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente hay que aprender a leer las etiquetas, porque hay veces que hay alimentos que te dicen que son buenos, pero no son buenos, ¿no? Porque tienen ya muchísimas azúcares añadidos, otros componentes que nuestros bebés no tienen que estar comiendo. Ok. En caso de una alergia, ¿qué debemos hacer? Consultar a su médico. Primero, ante sospecha, para eso la situación que les dimos de cómo identificar la alergia, podemos tener sospecha de la alergia, realmente el único adecuado para confirmarlo por la cuestión clínica, por la evolución, por los antecedentes y demás, sería el pediatra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Limitar en ese momento, suspender lo que sospechamos que cuestión de la alergia. Obviamente, si vemos cuestiones muy claras como el angioedema, que se empieza a hinchar y que como tenemos el riesgo de haber una cuestión respiratoria, pues sería acudir a urgencias. Y si no tenemos una manifestación de alergia grave, como por ejemplo que le sale un poco de urticaria, que a lo mejor les digo, tiene un poquito de moquito, etcétera, bueno, entonces en ese caso suspender el alimento y hablarlo con su pediatra para que nos pueda confirmar o no la presencia de alergia. ¿Hay algunos alimentos prohibidos por regla? Pues realmente Los azúcares. los azúcares. ¿No? Prohibidos como tal, prohibidos no. Todos los alimentos se pueden introducir hasta antes del año de edad, pero lo que comentábamos, importante saber en qué momento los voy a empezar a introducir. Antes, como decían, un alimento yo creo prohibido en estos, anteriormente era el huevo antes del año de edad. No le des huevo porque le da alergia. No le des fresa porque le da alergia. Ya 1000% comprobado que, como ya lo comentaban en la plática, mientras más pronto los expongamos, menos riesgo de que tengamos alergia por la maduración del sistema inmunológico. Prohibidos como tal, realmente pues serían los alimentos como más líquidos que puedan sustituir o que puedan incrementar o tomar el espacio de un alimento sólido, que luego son los calditos, o que si le dan té, pero ya le di el caldo de pollo, pero no le di el pollo, caldos no. Y mucho menos en el inicio de la alimentación complementaria. Nada de productos industrializados, procesados, comercializados, jugos de caja. Gerber es un poco controversial, son papillas de urgencia. Urgencia, tengo que salir de casa, no tengo forma de preparar la papilla, bueno, me llevo el Gerber. Pero si podemos nosotros prepararlo en casa, aquí tienen unas loncheras térmicas que también están increíbles con un hielo. No compres Gerber. Lo llevamos en las loncheritas térmicas, tienen aquí un hielito igual que es capaz de conservar los alimentos fríos. Con eso, o sea, tratar de evitar sobre todo los procesados. Todo lo demás no es prohibido, es permitido, pero cómo y en qué momento introducirlo es parte de la guía que el profesional de salud les tiene que dar en el momento de la consulta. Lo que sí es nada de azúcar o sal añadida antes de los 2 años, por la cuestión que hablamos un poco de acciones renales y obviamente el azúcar, lo que ya dijeron, a veces limita mucho la introducción de alimentos. Por ejemplo, si damos un jugo, el bebé, como se eleva su cantidad de azúcar en sangre, limita su apetito por otras cosas, ¿no? Entonces, el bebé ya se siente satisfecho por esa situación y ya no quiere comer. Entonces, sí es muy importante que eso sí lo podríamos limitar hasta antes de los 2 años incluso. Ok, siguiente pregunta.
Tengo un bebé de 9 meses, ya introduciré la colación. ¿Debo suspender esta toma de leche? Es lactancia materna diferida. Pues no, realmente por la colación, o sea, ahí no entiendo bien la pregunta. ¿Es lactancia materna diferida? ¿Diferida? ¿Continúa con lactancia o ya está en mixta? Realmente ahí, o sea, Pues ahí lo que yo también no le entendí muy bien a la pregunta, pero lo que nosotros sugerimos más es que primero se introduzca la alimentación y después puede dar a lo mejor lactancia, a lo mejor no sé si se va a dormir o algo el bebé que necesite su pecho, se le puede dar la lactancia, pero sí es importante que sean intervalos, o sea, que ustedes tengan bien un horario en el que se les va a dar la comida, en el que se les da la lactancia. Ustedes también aprenden a conocer a su bebé. ¿Por qué? Porque pasa mucho que me dicen, doctora, es que no quiere comer, pero tuvo, no sé, 10 minutos que le dio lactancia, ¿no? O entonces el bebé todavía no tiene hambre. Entonces sí es muy importante que ustedes tengan un horario muy específico con sus bebés. a los alimentos sobre todo, ¿no? La lactancia, adelante, de aquí para cuando ustedes quieran. Claro. Pero no sustituyamos alimento por seno materno si el bebé no está enfermo. Entonces, si le vamos a dar, tampoco es quitarle la toma de la colación de la leche, pero que le voy a ofrecer primero la colación y veo, si ya no quiere la leche o ya no quiere la chichi, pues también lo respeto. Si 15 minutos después quiere el pecho, pues le doy el pecho, no hay problema, pero tratemos de no sustituir alimentos por seno materno y tampoco es de, ya empezó a comer, quítale la leche o quítale el seno materno, ya, no. O sea, como dicen, empezar a conocer al bebé, complementar el seno materno, pero en esta etapa de los 9 meses, en donde prácticamente ya empieza a ser más el aporte que nos va a dar los sólidos que la lactancia, démosle prioridad a la introducción del alimento y posteriormente al ofrecimiento de la leche. Ok, ¿las carnes deben ser al vapor o cómo deben cocinarse? Sí, deben de ser, pueden ser al vapor, puede ser hervidas, ajá, pero siempre, siempre deben de ser cocidas. O sea, jamás se da una carne cruda, ni el pescado crudo, el huevo crudo, ajá, entonces siempre, siempre cocido. Ok. Para iniciar la alimentación, ¿se empieza primero por verduras o se puede dar también frutas? Aquí lo comentábamos, súper importante, ¿no? Lo comentamos, el hierro empieza a tener una parte fundamental en el inicio de la alimentación complementaria. Si nosotros le damos fruta al inicio de la alimentación complementaria, estamos favoreciendo la introducción de un alimento dulce a ese bebé, que posteriormente, ¿qué va a pasar? El que le empecemos a dar otro tipo de alimento, va a haber un rechazo en cuanto al sabor. En cuanto al aporte, la fruta, la verdura, sí contiene hierro, pero es un mínimo y requerimos de otro tipo de alimentos para favorecer la absorción de ese hierro a nivel orgánico, ¿no? A nivel intestinal. Lo ideal es iniciemos alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro, principalmente son las carnes, pollo, el hígado de pollo, y bueno, como lo veríamos en consulta, qué cantidad, cómo y en qué momento, pero lo principal es iniciar la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro, porque si no lo hacemos así y empezamos con fruta y verdura, que no estamos teniendo la absorción que se necesita de hierro, incrementamos todavía la anemia del lactante. Todos los bebés tienen anemia del lactante, por eso es una parte importante. A partir de los 6 meses disminuye el porcentaje de hierro que tienen almacenado, y si yo no estoy dando ese aporte de hierro, ¿qué voy a hacer? Voy a todavía a propiciar que esta anemia del lactante sea un poco más fuerte. Entonces, ni frutas ni verduras en el inicio de la alimentación complementaria, sino alimentos ricos en hierro. Si no le damos carnes, se guía por el profesional de la salud para ver qué tipo de cereal fortificado es el que le puedo dar, que nos aseguremos que estamos teniendo el aporte de hierro necesario para la etapa del bebé. ¿Existe algún medicamento que ayude a subir de peso en los bebés de bajo peso? Pues lo que pasa es que aquí tenemos que ver
es importante que sea guiado por un médico. ¿Por qué? Porque a veces, primero que tenga que ser diagnosticado realmente que tiene bajo peso, ¿no? A veces que lo queremos ver, decimos, híjole, es que el primito lo veo y está de la misma edad, o le lleva un mes y mi bebé está chiquito y el otro está dándote, ok, pero ¿cómo ha ido tu desarrollo de tu bebé? ¿Cómo ha ido su crecimiento? Por eso llevamos tablas de crecimiento en los bebés, curvas de crecimiento, para determinar en qué momento decimos que el bebé tiene un problema de desnutrición o de bajo peso, ¿no? Y entonces podemos intervenir. No hay realmente algún medicamento que podamos dar para que pueda subir de peso como tal. A veces se manejan ciertamente algunos medicamentos para que coma más, que realmente esto todavía está un poquito cuestionario si realmente funcionan o no funcionan. Entonces, como tal, no existe un alimento que suba de peso. Aquí, de medicamento que suba de peso. Aquí, más que nada, cuando tenemos problemas de peso en los bebés, lo mejor es tener técnicas que, en este caso, por ejemplo, nos apoyamos mucho de nutrición pediátrica, que tiene técnicas o nos puede ayudar, guías, porque a veces tenemos problemas con rechazos a ciertos alimentos o no le estamos dando de forma adecuada los alimentos, entonces sí es importante que viene de la mano con una especialista para que nos pueda ayudar a que el bebé incremente de peso. Claro, y también tenemos que ver la capacidad gástrica de nuestro bebé. Muchas veces nosotros pensamos que ellos no comen, pensamos que va diferente a otro niño, pero también tenemos que ver si nuestro bebé fue prematuro, que su comida no es igual a la de nosotros. El estómago de nuestros bebés es muy pequeñito y no necesita, conforme nuestro bebé va creciendo, necesita menos aporte calórico. Entonces, también ustedes en todo momento deben de apoyarse de un profesional para que también les expliquen estas cuestiones y que ustedes no estén estresadas todo el tiempo porque pase esto con nuestros bebés. Sí, así es, tomar en cuenta mucho la historia del bebé, cuánto ha subido de peso. ¿Por qué? Porque antes de los 2 años, no todos los bebés pesan lo mismo cuando nacen. Entonces es muy feo que te digan tu bebé está de bajo peso porque está por debajo de la línea del medio, pero ¿cuál es la historia de ese niño, no? O sea, cuánto ha subido de peso por mes, etcétera, porque todos tienen una velocidad de crecimiento diferente dependiendo también de la historia del peso anterior. Entonces, si es difícil, no podemos dar un medicamento para subir de peso, se tiene que conocer la historia de ese bebé y si realmente lo necesita o si hay factores que podamos identificar por las cuales ese bebé no está ganando peso, antes que decidir dar un medicamento para que suba de peso, identificar la causa. Ok, siguiente pregunta es, ¿debe ser de un solo ingrediente para descartar alergias o se pueden mezclar diferentes alimentos en caso de papillas? En el caso de las alergias alimentarias se sugiere que si es un alimento altamente alérgeno, si lo hagamos un alimento nuevo cada tercer día, ¿no? Para ver que no vayamos a tener una reacción temprana o tardía. Ya hoy en día las nuevas opciones son de que, bueno, ya no importa, le puedes introducir un alimento nuevo por día, no hay problema. Pero si estamos identificando que es un alimento altamente alérgeno, de preferencia sí darle el tiempo de los 3 días para ver que no vaya a haber reacción sin suspender los alimentos previos y obviamente no introducir 2 alimentos alérgenos el mismo día. Ok, ¿cuándo puede empezar la alimentación complementaria para un bebé prematuro de 31 semanas? 31 semanas, ok, estamos hablando que tiene 9 semanas de retraso. Tu bebé haciendo la cuestión complementaria de vida aproximadamente entre los 7 y 8 meses de tiempo corregido, podría empezar alimentación complementaria. Ok, ¿cuántas comidas se les dan a un bebé de 8 meses? Pues es que, bueno, ahí, o sea, es lo normal, son a las 5 comidas, o sea, su desayuno, su comida y su cena, y ya se pueden introducir colaciones, sin problema. Ok, si mi bebé aún no se sienta del todo bien y ya tiene 6 meses, ¿igual se puede empezar la alimentación? Dependiendo, no solamente la sedestación, a lo mejor no se sienta bien, pero bueno, con apoyo se sienta. Si mantiene a lo mejor la posición erguida
y tenemos todas las demás situaciones neurológicas completas, o sea, no solamente la sedestación, sino que también neurológicamente el bebé está apto, tiene un desarrollo psicomotor en todo lo demás adecuado, podrían empezar la alimentación complementaria, pero ciertamente haciendo la valoración completa de ver cómo están no solamente la sedestación, sino las demás áreas de neurología. ¿Puedo dar polvo de nueces y almendras a mi bebé de 8 meses? Sí, sin problema. Puede ser, o sea, es completamente polvo o en crema, pero nunca en trozos. De hecho, es como introducimos los alimentos, los frutos secos, como tenemos el problema de la consistencia, son duros, así que son duros y son secos. Entonces, como lo metemos, se hace en polvos o en cremas. ¿Debo iniciar alimentación complementaria con desayuno, almuerzo y cena? Sí, es lo ideal. De Desayuno, preferencia. comida y cena. Acuérdense que es conductual también. Si yo no le estoy empezando a implementar horarios de comida al bebé, estoy retrasando un hábito. Entonces, a lo mejor no se va a comer toda la comida en el desayuno, en la comida y la cena, pero tienen que empezar a implementar hábitos. Y de hecho les invitamos siempre a que coman cuando está comiendo la familia también, para que se sientan pues integrados, es una cuestión también social. ¿Nuevo alimento diario o regla de 3? Ya cambió. Si no es altamente alergeno, se lo pueden introducir uno cada día o pueden seguir la regla de 3. La verdad es que a nosotros como cuestión práctica, para no confundir a los papás y decirle, mira, uno cada 3 días porque es altamente alérgeno, sí les seguimos sugiriendo que por cuestiones prácticas lo hagan uno cada 3er día. Pero bueno, o sea, si tenemos el tiempo y todo esto y podemos decir, bueno, un alimento nuevo cada día, pero que es altamente alérgeno, cada 3 días. O a veces lo hacemos como cada día, sobre todo cuando ya se retrasó. Si llegó el paciente, a lo mejor nos llegó un paciente que ya lo retrasaron por alguna razón la alimentación complementaria y queremos darle velocidad, pues ahí también vamos a introducir a lo mejor uno diario y ya dependiendo de si es alergeno o no, pues ya lo retrasamos más días. Ok, últimas 3 preguntas. ¿Qué alimentos recomiendan para empezar por primera vez la alimentación complementaria? Sí, bueno, ya lo habíamos comentado, alimentos altos en hierro, que se dividen en de origen animal y vegetal. ¿Qué hacer en caso de atragantamiento? Uy, Aquí eso prácticamente es un curso completo. Hay que saber, porque depende de la edad del niño, pero bueno, en este caso como son bebés, sí es una técnica especial para poder saber cómo normalmente pues ponemos al pequeño boca abajo, lo colocamos en una cierta posición inclinada, hay que aprender a golpear en la espalda entre las dos escápulas, entre los huesos de la espalda, poder, normalmente son con palmaditas en la espalda y poder nuevamente voltearlo para tratar de ver si se liberó o no. La verdad es que para la cuestión del atragantamiento sí les recomendamos que se tomen cursos de primeros auxilios que realmente se imparten ahorita ya son muy comunes, de hecho nuestro grupo pediátrico lo imparte también, lo que son cursos de primeros auxilios o atención de emergencias en el hogar, y viene eso, porque realmente, ¿por qué es importante? Porque como mamás se pueden poner muy nerviosas en el ver que el bebé no está respirando, entonces tenemos que tener muy bien, ya practicado incluso la técnica de cómo hacerlo para poder liberar vía aérea. Sí, no intenten introducir nada, o sea, realmente, ¿por qué? Porque luego podemos todavía dañar más, ¿no? Cuidado, no es algo fácil ni sencillo, hay que saberlo hacer. Ok, ¿cómo puedo ofrecer cítricos? Perdón, ¿no lo podría volver a repetir? ¿Cómo puedo ofrecer cítricos? No, eso sí, totalmente tiene que ser con un profesional para que él te vaya guiando, o sea, qué cítricos sí se pueden introducir desde los 6 meses y qué cítricos se pueden introducir ya hasta los 9 meses, cómo se tiene que ir introduciendo, también cortando, o sea, los cortes. Entonces sí es muy, muy importante que, que ahí sí es por mes, totalmente. Ok, y la última,
Es normal que dejen de comer lo que antes sí comían. Mi bebé tiene 13 meses. Sí, súper, súper normal, ¿eh? O sea, a lo mejor al principio veían que comía de todo, ¿no? Y después ya hacen como todos los días quieren comer huevo o de repente ya comía el alimento que antes no comía, entonces es Sí, es completamente algo normal. muy frecuente. Son fases y de hecho cerca del año es de lo más común. Entre el año y los 2 años es parte de la independencia. El niño quiere jugar, correr, brincar, menos comer. Una recomendación ahí es que vengan con el bebé y escojan sus utensilios de comida. Que le digan, oye, ¿en qué platito quieres comer? De hecho, de verdad que es una opción. O sea, tienes todo un estante lleno de vasos, cucharas y platos en donde pueden traer al niño, y esa es una recomendación ya descrita en la literatura. ¿Qué puedo hacer para que el niño como que vuelva a tomar ese entusiasmo por comer? Dejar que el niño venga y escoja sus utensilios para comer. Que le escoja su vasito, que le escoja su cucharita, que le escoja su platito. Es una de las opciones que damos cuando estamos en esta fase que es totalmente natural, normal y parte del desarrollo del niño entre el año y los 2 años de edad. Bueno, pues ya. Nos Muchas despedimos. gracias. Entonces agradecemos mucho su atención a todos los que permitieron hasta este momento en la plática. Y pues bueno, quedamos a sus servicios y pues esperamos verlos en la consulta. Esperamos que vengan a visitar la tienda nuevamente y pues muchas gracias. Sí, gracias. Recuerden Gracias. que aquí infinidad de cosas. Tienen cositas para almacenar los alimentos ya hechos, porque eso también puede mermar el inicio de la alimentación complementaria. Pues tener que cocinar diario, ¿no? Aquí tienen unos cubitos que ayudan, incluso lo vimos aquí con Allen, ponen la fecha del alimento y tienen todos los topercitos que incluso en la parte de donde las verduras y todo esto pueden guardarlo ya con la fecha para que ustedes no estén todos los días haciendo la papilla. O sea, lo preparan tal vez para los próximos 3 días o si es todos los días, pues para el desayuno, la comida y la cena. Estos son muy prácticos, con esto lo pueden refrigerar, pueden mantener el alimento adecuadamente sin ningún problema. Es como si hicieran su gerber natural sin conservadores. ¿Por qué? Porque lo van a conservar aquí y lo van a meter al refrigerador. O simplemente para guardar, ¿no? También tienen. Está súper padre la tienda. Anímense a venir, yo espero que sí, porque les va a dar un gran apoyo para el inicio de esta etapa, que es la alimentación complementaria. Y si tienen niños grandes, tráiganlos, porque para que puedan escoger. Muchísimas gracias.